Cordial saludo, estudiantes de Pensamiento Lógico Matemático. Mi nombre es Julián Eduardo Hoyos, directora Carolina Castaño. En la unidad 1, la red de tutores desarrolla para ustedes un resumen de proposiciones y tablas de verdad, en la que se encuentran ejercicios resueltos para que ustedes desarrollen su segunda actividad. Resaltamos la importancia de conceptos fundamentales de la lógica proposicional en aplicación para la resolución de problemas. Identificar los conceptos fundamentales de la lógica proposicional y la resolución de problemas, la cual nos permite determinar tablas de verdad, álgebra de proposiciones y principales características de las propiedades entre razonamientos. Definición de proposiciones. Tenemos el lado izquierdo lenguaje natural y el lado derecho lenguaje formal. Como podemos observar, y, o, no, sí, entonces, sí, solo sí, y al lado derecho tenemos conjunción, disyunción, la negación, la implicación y el bicondicional. Recordemos que una proposición es un enunciado el cual podemos decir si es verdadero o es falso. Las exclamaciones no son proposiciones. Estoy contento, estoy triste. Esas no son proposiciones. Tenemos proposiciones simples, proposiciones compuestas. Proposiciones simples son las que no tienen conectivos lógicos. Y proposición compuesta, la que por lo menos dos o más proposiciones simples tienen conectivos lógicos. Por ejemplo, simple. La luna es un satélite de la Tierra. Proposición compuesta. Si me alimento sanamente y hago ejercicio, entonces tendré una buena salud. Las tablas de verdad. Una tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. Sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas, las cuales dependen de los conectivos utilizados y de los valores de verdad de sus proposiciones. Supongamos, en esta tabla tenemos dos proposiciones. 2 a la 2, 4. 4 elementos que vamos a establecer. 2 verdaderos, 2 falsos. Uno verdadero, uno falso, uno verdadero y uno falso. La negación de P, si P es verdadero, su negación va a ser falsa. Y si P es falso, si P toma ese valor, entonces su negación va a ser verdadera. Con la conjunción debemos tener en cuenta que si las dos son verdaderas, ella siempre va a ser verdadera. En los demás casos es falsa. Y con la disyunción, si las dos son falsas, ella va a ser falsa. En los demás casos va a ser verdadera. P entonces Q, el condicional. P es el antecedente, Q es el consecuente. Ella va a ser falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En ese caso es falsa. Los demás casos son verdaderos. En P, si solo si Q, si las dos son verdaderas o las dos son falsas, ella siempre va a ser verdadera. En los demás casos es falsa. Bueno, para determinar el valor de verdad de una proposición compuesta es necesario elaborar la correspondiente tabla de verdad. Un ejemplo es tener, miremos la parte izquierda, P implica negación de Q o R. Si tenemos tres proposiciones, P, Q, R, sería 2 a la 3, tendríamos 8 elementos. 4 verdaderos, 4 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y después alternamos verdadero, falso, verdadero, falso. La negación de Q sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Negación de Q o R. Recordamos que con la O, si las dos, negación de Q o R, si las dos son falsas, ella automáticamente es falsa. Por ejemplo, en los demás casos sería verdadero. Bueno, tautología. Tenemos una tautología cuando todas son verdaderas. En este caso,
Verdadero lo establecemos como 1 y falso lo establecemos como 0. Contradicción cuando todas son falsas. Ejemplo de desarrollo de los ejercicios de la tarea 1. Ejercicio 2. Recuerden que el ejercicio 1 es hacer una presentación en Prezi de ciertos temas que están en la guía. El ejercicio 2, proposiciones y tablas de verdad, miraremos un ejemplo. Si tengo una moto y no tengo licencia y los policías me paran, entonces me harán una multa. ¿Qué debo hacer? Primero, sacar proposiciones simples. P, tengo moto. Q, tengo licencia. R, los policías me paran. Y S, me harán una multa. Lenguaje simbólico quedaría P y no Q y R, todo eso implica AS. Ese sería el lenguaje simbólico. P y negación de Q y R implica S. Ahora, para la tabla de verdad, recordemos que tenemos P, tenemos Q, tenemos R, tenemos S. Serían 4 elementos. 2 a la 4, 16. 8 verdaderos, 8 falsos. 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos y 4 falsos. En R serían 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y en S sería verdadero, falso y va alternando. Entonces, primero desarrollamos P y no Q. P y no Q, ella es verdadera cuando los dos son verdaderos. En los demás casos es falso. P y Q y R, hacemos lo mismo. Y después P y no Q y R, implica S. Recordemos, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, daría falso. Pero en el desarrollo del ejercicio de esta tabla de verdad, va a ser falsa, es en este momento. Comparamos. P y Q y R implica S. Tenemos verdadero y falso sería falso. Ahora, desarrollamos en el simulador TrueTable, colocamos la expresión, pero esta expresión, recuerden, si vamos a colocar P o Q, P y Q, establecemos en la parte gris. Cuando se desarrolle esa parte gris, la colocamos y nos va generando esto que está acá. Ahora, en el ejercicio 3, problemas de aplicación, expresión formal o simbólica, dado el planteamiento del ejercicio, tenemos lo siguiente. Tenemos P implica Q, negación de P implica R, y R implica S. Todo esto implica negación de Q, implica S. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos definir proposiciones simples. Por ejemplo, P, participo en los IPAs. Q, participo en los BitLearning. R, debe obtener buenas calificaciones. S, aprueba el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, cuando ya tengo estas proposiciones, tengo que anidarlas. ¿Anidarlas con qué? Con implicación, con negación, con conjunción, hasta llegar hasta una conclusión. Entonces quedaría lo siguiente. Si participo en los IPAs, entonces participo en los BitLearning. Sería este bloque que está aquí. Si no participo en los IPAs, debo obtener buenas calificaciones. Sería este bloque que está acá. Si obtengo buenas calificaciones, apruebo el curso. El curso de pensamiento lógico matemático. Por lo tanto, si no participo en los BitLearning, apruebo el curso de pensamiento lógico matemático. Es decir, tenemos el lenguaje natural de la expresión formal.
Bueno, cuando generamos la tabla de verdad manualmente, debemos tener en cuenta P, Q, R, S, es decir, 4 elementos. Son 16. ¿Listo? Aquí podemos ver el ejemplo, donde establecemos esa proposición y nos damos cuenta que ella es una tautología. Además, generamos en la tabla de verdad con el simulador true y corresponde a tautología. Es decir, que el ejercicio se ha hecho muy bien. Otro ejemplo. Supongamos que tenemos el argumento: si no compramos una parcela, entonces construimos una casa. Si construimos una casa, no compramos un apartamento. Si no compramos un apartamento, entonces compramos muebles. No compramos una parcela, no compramos muebles o compramos un apartamento, por lo tanto, compramos un apartamento. Entonces podemos denotar a P como compramos una parcela, Q, construimos una casa, compramos un apartamento, sería R, compramos muebles, sería S. Entonces tendríamos lo siguiente: si no P implica Q, Q implica no R implica S, negación de P, negación de S o R, porque no compramos muebles o compramos un apartamento, y la conclusión, por lo tanto, compramos un apartamento. Cuando nos metemos en Google y colocamos TrueTable, después de que iniciemos, nos aparece esta forma: expresiones booleanas. Y lo que se les estaba explicando era lo siguiente: la I va a ser este ampersand, la O va a ser el más. Entonces, si colocamos negación de P mayor que Q, entonces establecemos que el mayor es la implicación. Colocamos todo este lenguaje de esta forma, de esta columna, generamos el TrueTable y tendríamos nuestra expresión. Tenemos otro ejemplo: si voy en motocicleta y aumento la velocidad, si tal cosa, entonces llego temprano a la universidad. No es cierto que si aumento la velocidad gasto más combustible. Pasa que gasto más combustible o voy en motocicleta. En conclusión, llego temprano. Determinamos P, Q, R, S. Su premisa 1 sería P y Q implica R. La segunda sería negación de Q implica S. La tercera sería S o P y su conclusión es R. Bueno, nosotros esperamos que este resumen que hicimos en estas diapositivas los ayude mucho para desarrollar la guía de actividades. Cualquier cosa que necesiten pueden contar con nosotros. Por favor, escriban en el foro o en el Skype para poder ayudarlos. Muchas gracias. Gracias por su atención.